Hola, les quiero hablar sobre Argentina nuevamente porque de nuevo los argentinos, particularmente el gobierno de Mauricio Macri, está cometiendo errores que en realidad muchos que ya sepan algo de economía o incluso algo de historia, que conozcan un poco la situación actual alrededor del mundo, sabrán que son errores, porque ya tenemos países de ejemplo donde esto mismo ha ocurrido con situaciones muy similares, pero los gobiernos deciden continuar haciendo políticas fracasadas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y recordemos que hace algunos días mencioné que una de las políticas que el gobierno de Mauricio Macri deseaba hacer era fijar por ley, es decir, que el Estado fije el precio por ley con un decreto o con una normativa de los combustibles por 90 días. Y que originalmente se había dicho que tal vez no se iba a fijar esto y que se había suspendido momentáneamente y probablemente no se iba a hacer porque había mucha oposición de las compañías respectivas por el costo enorme que significaba esto. Pero finalmente el gobierno de Mauricio Macri en Argentina decidió hacer esta fijación de precio por 90 días. Y esto va de la mano con otras políticas que también son fracasadas. Digamos que también el gobierno de Mauricio Macri decidió fijar precios, como ya lo mencionamos, y subir el sueldo mínimo y hacer subsidios. Y digamos que en realidad estas políticas tenemos ejemplos de otros países donde ha habido una inflación enorme donde no ha funcionado. Por ejemplo, en Venezuela se intentó también fijar precios y digamos que no le funcionó demasiado bien, pero aún así el gobierno de Mauricio Macri decidió copiar el ejemplo tan característico del gobierno venezolano socialista actual. Y también ahí, en momentos de crisis, Nicolás Maduro decidió aumentar el sueldo mínimo de manera sustancial y Mauricio Macri hizo lo mismo. Y digamos que nuevamente eso no ayuda en absolutamente nada. Pero dejando un poco de lado la copia de políticas que no sirven para nada y que solo empeoran la situación del país, veamos un poco las consecuencias que esto ha tenido la fijación de precios del combustible, porque en eso nos vamos a enfocar. Ya antes que se hiciera esta política, y por esto se pusieron mucho las compañías, se había mencionado que esto iba a generar desabastecimiento. Y es de todo sentido práctico, porque tomen en cuenta, porque muchos tal vez no lo saben, me he dado cuenta especialmente al hablar con gente de izquierda que no saben esto, que todo producto, toda producción de algo tiene un costo. Hay un costo que podríamos decir que es el de producción, de extracción, también un costo de empleados, etcétera. Y eso también se busca siempre tener una utilidad para que tenga sentido hacer esa gestión económica. Y esa utilidad se busca para los sueldos también de los que están manejando, o también para que la empresa le vaya bien y pueda invertir a futuro. ¿Y qué ocurre cuando tú fijas precios? Que digamos que a ti te cuesta una cierta cantidad de dinero hacer algo, una cantidad X. Entonces, si te cuesta más del precio X que se fija por ley hacer una actividad económica, no lo vas a hacer. Para dar un ejemplo con dólares, imaginen que tú estás vendiendo a, no sé, $500 algo y producirlo te cuesta $450, entonces $50 de utilidad. Y digamos que llega un gobernante y dice $500 es muy caro, así que ahora tienes que producir y vender a $440, por dar un ejemplo. Y tú ahí dices, oye, pero ahí es más caro, no gano nada y además salgo perdiendo dinero al producir esto. Entonces no tiene sentido, no lo voy a hacer más o me voy a guardar mis productos hasta que esta ley pase y pueda vender de nuevo a precio de mercado. Y se produce el desabastecimiento. Y advirtieron que iba a ocurrir esto los que están a cargo de las distintas bencinerías, de la venta y abastecimiento del caso del combustible, que son aquellas que son privadas, porque más de la mitad del combustible es suministrado por el Estado en Argentina, que también es parte del problema. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Por un lado, tras el congelamiento de los precios del combustible, se anunció que se cortaron las inversiones en distintas partes de Argentina por empresas que se encargan del combustible, particularmente en Vaca Muerta. En Argentina se dice que ya no es rentable hacer inversiones y se cortaron por completo. Y también hay que tomar en cuenta que ocurrió lo que yo mencioné, que ocurre desabastecimiento porque ya están perdiendo dinero y es más caro entregar el producto de lo que se gana, es decir, producirlo es más costoso que el precio que se puso por ley. Les voy a leer lo siguiente, y esta es declaración de distintas compañías que dan combustible. Los productores hoy estamos vendiendo el crudo en un 30% menos del valor al que lo hacíamos ayer, es decir, de un día para otro bajó en un 30% lo que se estaba obteniendo con respecto a las ventas.
con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción. ¿Y qué significa eso? Que ahora la ley dice tienes que vender a un precio X a cierto precio, y ellos dicen, pero producir el producto es más caro que el precio que me estás diciendo. Entonces ya no tiene sentido vender, ya no tiene sentido producir, porque tú le dices tienes que vender al precio X, y tú dices, pero me cuesta más que ese precio que tú me dices producir el producto, no gano nada y salgo perdiendo dinero. Y el gobierno dice, bueno, mala pata, tienes que venderlo a ese precio. Y entonces las compañías dicen, bueno, si estoy perdiendo dinero, no voy a vender. Y se para la producción y empieza a haber desabastecimiento. Y también tenemos las consecuencias que ha tenido esto para YPF, que es la empresa, podríamos decir, de petróleo argentina estatal, que recordemos que se expropió durante el gobierno de Cristina Kirchner y que ya mencioné en el pasado porque tiene unas pérdidas millonarias. Y hay que tomar en cuenta que esta compañía, con la fijación de precios, se estima que va a perder 120 millones de dólares por mes y va a reducir nuevamente las inversiones en vaca muerta. Y también estas pérdidas no son solo por la fijación de precios, sino que también es por las gestiones que han tenido, pero podemos observar que se van a perder aproximadamente 120 millones por mes en el tiempo que dure esta fijación de precios, que son en realidad 3 meses, lo que nos hace estimar que se van a perder aproximadamente 360 millones de dólares para el Estado argentino con esta fijación de precios, que se suma a las otras pérdidas adicionales que sufren sus empresas estatales. Y uno se pregunta, si está perdiendo dinero una empresa estatal tan grande como YPF, que en realidad es un mal gasto estatal para Argentina y que ya lo hemos mencionado, ¿de dónde se va a sacar este dinero las pérdidas? Porque el gobierno argentino está completamente endeudado. Y es una muy buena pregunta, porque esto simplemente aumenta la dependencia argentina con el Fondo Monetario Internacional, si es que le quiere seguir prestando dinero, pero va a ocurrir probablemente en que ya, si cae en default Argentina, que se espera que pueda caer en eso en un par de meses, no van a recibir préstamos del exterior, o puede que simplemente los organismos internacionales se aburran de prestarle dinero a Argentina, que no paga nunca sus deudas, y en ese caso el Estado argentino la única manera de financiarse va a ser imprimiendo dinero, cosa que ya hace, y eso va a generar una inflación galopante porque el dinero se va a evaluar tanto que al final los ahorros de toda la población se van a destruir, el peso argentino no va a valer absolutamente nada y se va a llegar a una situación similar de hiperinflación como la que tuvo Argentina en 1989, o si es que va incluso más allá, que es una posibilidad por mala gestión económica, acercarse un poco a una situación como la venezolana, donde básicamente su moneda, su dinero local vale menos que papel higiénico. Es una locura, pero puede llegar a ese punto. Y es lamentable porque se nota que Mauricio Macri decide tomar las políticas económicas negativas, fijando precios igual que en Venezuela, políticas socialistas, subiendo el sueldo mínimo, igual que se hizo en Venezuela con hiperinflación, que no sirve para absolutamente nada, y en realidad continuando con políticas que simplemente empeoran la situación para los argentinos. Así que es una lástima y le deseo toda la suerte a los argentinos porque están en una situación complicada y tanto el presidente actual como aquel que se estima que vendrá a futuro, que sería Alberto Fernández, no se ve que vayan a solucionar esta situación, sino que la van a mantener o empeorar, lo que puede derivar en una hiperinflación y en un default de Argentina, lo que lleva a quiebra económica de su país. Argentinos y chilenos, esta canción entoné